Muy bien, chicos. Bien, bien, bien. Esto es perfecto. Es bien, perfecto. Bueno, muchachos, bien. Listo, ya nos conectamos. Ya hemos podido ingresar. Estamos haciendo versiones de prueba porque es que nos han facilitado algunos recursos nuevos. Entonces, algunos son desconocidos y los estamos hasta ahora habilitando, ¿no? Bien. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a abordar un tema que se llaman los polígonos. Lo que iremos a ver en el contenido son la definición de un polígono, los elementos que hacen parte del polígono, clasificación según sus formas, clasificación según las congruencias, nombre de los polígonos según el número de los lados, construcción de polígonos, clase de triángulos, que ya hemos abordado el tema de los triángulos, y clase de cuadriláteros, que es nuestro tema central. También veremos algunas fórmulas, la suma de sus ángulos interiores, que también lo desarrollamos en algún encuentro anterior, que hemos desarrollado en clase. Bueno, primero vamos a definir qué es un polígono. La palabra polígono, poli, significa muchos, gonos, ángulos, muchas amplitudes, muchos lados también. Entonces, la característica que tienen los polígonos es que tienen diferentes ángulos de acuerdo a la cantidad de sus lados. Ya ahorita les explicaré cómo identificar esa cantidad de lados, cantidad de ángulos, y también esos puntos que forman cada uno, la unión de sus lados, es lo que conocemos nosotros como vértices. Y al unir esas vértices, como la podemos ver aquí en la figura, en esta figurita que se está marcando aquí, en esta figurita, ahí vemos que también podemos formar diagonales. Entonces aquí tenemos ángulos, lados y tenemos también diagonales. Hay una característica, los polígonos pueden ser regulares y polígonos irregulares. ¿Qué es un polígono regular? Que la longitud de sus lados es la misma para cada una de las partes que forman la figura. Ese es un polígono irregular. Un polígono irregular es que pueden existir dos lados iguales y el resto de sus lados son desiguales. Eso es una característica que tienen los polígonos regulares y los polígonos irregulares, que de acuerdo a la cantidad de los lados de los polígonos, los definimos y se asigna un nombre. La figura con menos cantidad de lados que es cerrada es el triángulo, que tiene 3 lados. 4 lados, ya cuando la figura tiene 4 lados, es un polígono que se define como cuadrilátero. 5 lados los llamamos pentágono. 6 lados lo definimos como hexágono, 7 hectágono, 8 octágono y 9 eneágono. A partir de los 10 lados ya se define como polígono también, ¿sí? Pero reciben algunos nombres particulares, pero ya los irán a abordar ustedes en los ejercicios que trabajarán en clase. Bueno, los triángulos ya los abordamos en algún encuentro anterior, entonces vamos a ser un poquito ágiles ahí. Entonces aquí ya este material yo se los hago llegar ahorita por el grupo de WhatsApp y también lo cargo al aula virtual. Bueno, ¿cómo se clasifican los cuadriláteros? Entonces, entre los cuadriláteros encontramos el trapezoide. Una de las características de los trapezoides es que los lados no son paralelos. Los encontramos acá, en esta figurita. A ver, vamos aquí a resaltar. En esta figura, acá, nos podemos dar cuenta de un ejemplo de un trapezoide. Entre los trapezoides encontramos el romboide. El romboide
que es donde, porque o sea, hace parte de los trapezoides porque los lados no son paralelos. Otra figura dentro de los cuadriláteros es el trapecio. El trapecio que ustedes desarrollaron en una de sus guías y creo en Khan Academy encontraron que solo tiene dos lados paralelos y entre ellos, en el trapecio encontramos la altura, ¿no? Que recuerden que eso es una recta notable, la altura es una recta notable. Se define, se encuentra de la misma manera como se trabajó con los triángulos. Se busca que uno de sus lados, una recta perpendicular, forme un ángulo de 90 grados, acá. Ahí encontraríamos nosotros la altura, por ejemplo, en el trapecio. Ya dentro de otro tipo de cuadrilátero está el paralelogramo. Una de las características importantes del paralelogramo, porque es que en el paralelogramo se desprenden varias figuras. Lados y ángulos iguales, 2 a 2. Quiere decir que tiene dos ángulos iguales, 2 a 2, y otros dos ángulos iguales. En cierta manera tiene la medida de valores diferentes, por ejemplo, en este ángulo, en este ángulo y en este ángulo son diferentes, pero este y este son ángulos equivalentes, tienen la misma amplitud. También encontramos los rectángulos, ¿sí? Rectángulos que las características lados iguales, 2 a 2, igual que 4 ángulos rectos que se representan en este caso al rectángulo. Los cuadrados también, solamente que la característica del cuadrado que hace parte de los paralelogramos en su definición es que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. A diferencia, por ejemplo, del rombo, que ya la amplitud de sus ángulos está definido de la misma manera que los paralelogramos. Bueno, esta parte me hubiera gustado hacerla en clase para poder desarrollar cómo se dibujan estos polígonos. Pero aquí yo les voy a dejar el material para que ustedes desarrollen el diseño y iremos a utilizar la hoja de papel, la cual ustedes irán a escanear y subirán al aula virtual y utilizaremos también el programa GeoGebra para definirlo de una manera más precisa, la amplitud, identificar la amplitud de sus ángulos, identificar puntos y rectas notables que abordamos en el triángulo, pero también las iremos a abordar aquí en estos polígonos. Aquí estará el ejemplo de cómo se va a trabajar cada uno de estas figuras según sus vértices, ¿no? Bueno. Aquí ya otra figura un poco más compleja para construir, entonces será identificar aquí algunas figuras dentro de este mosaico de polígonos. Lo que más me interesa que abordemos es polígonos y sus formas, que es quizás el centro de la temática que les corresponde a ustedes durante esta semana. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy el día de hoy, inicio la temática, les abordo el concepto de polígonos y sus formas. Tenemos nuestro próximo encuentro el día, hoy es martes, el día jueves, ¿sí? Sí, el día jueves ya abordaremos, vamos a ver qué dudas o inquietudes se presentan frente a las fórmulas que iremos a trabajar el día de hoy, ¿no? Hoy yo les presento la estructura, las condiciones de cada una de las fórmulas. Bueno, les voy a ayudar, por ejemplo, con el triángulo. Entonces, observen ustedes aquí el triángulo. En este momento, aquí el triángulo. Espera, que se me habilitó acá. En el triángulo tiene una característica importante que ya la ventaja es que ya la hemos abordado. Entonces, aquí, este cuadro nos va a ayudar con las 4 primeras figuras para poder trabajar, que en este caso será el triángulo, cuadrilátero, pentágono y hexágono. Inclusive, cuando hablamos de eneágono, es que tiene n lados. Eneágono es que tiene n lados, tiene muchos lados. Ágono es amplitud angular, ángulo. Triángulo, 3 ángulos. Pero a representar 3 ángulos tenemos 3 lados. Cuadrilátero, la definición aquí en cuadrilátero
Son 4 laterales. Esa es la definición de cuadrilátero. Pentágono, la definición de pentágono nos dice despenta 5 ángulos. Penta, 5, ágono, amplitudes, ángulos. Hexágono tiene 6 ángulos, 6 amplitudes. Y eneágono, que es la fórmula que iremos a utilizar para una figura que tiene n lados, por lo tanto, n ángulos. Por ejemplo, abordemos el triángulo. Aquí tenemos triángulo n, que será la fórmula que iremos a utilizar, porque tiene n significa 3 lados. La n nos representará número de lados. ¿Cómo definir el número de diagonales por un vértice? ¿Qué significan las diagonales? Que de este punto, de vértice a vértice, yo trazo un segmento y formo una diagonal. En el triángulo es imposible. No es posible definir diagonales. Cosa que en un cuadrilátero podemos encontrar una diagonal. Una diagonal. En este caso, una diagonal. La intención es que los vértices, en este caso, podríamos definir aquí una, no se crucen, las diagonales no vayan a ser, por ejemplo, aquí una diagonal que trace y corte a otra recta. ¿Sí? No puedo trazar una diagonal que corte a esta diagonal. Entonces, eso es lo que se define una diagonal. Es una única. Otra persona me, profe, pues yo puedo trazar de este punto a este punto un segmento. No se puede. ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que la idea de las diagonales es que se tracen de un solo vértice hacia el resto sin que se corten con otras. Se puede, por ejemplo, si tú aquí observas en la figura que estoy hablando en la primera, en la definición de una sola diagonal, número de diagonales por vértice, aquí es diagonales por vértice, quiere decir que no sea cruzar una con otra. Pero si digo trazar todas las diagonales, ahí sí vas a encontrar esta y esta, ¿listo? Entonces, hay 2 conceptos de diagonales. Diagonales por vértice, que la condición es que esa diagonal no se corte con otra recta, con otro segmento. Esa es diagonal por vértice. ¿Sí? Como lo ves aquí en esta figura, ¿cierto? Aquí la otra diagonal en ninguna corta a la otra. O esta diagonal en ninguna corta a la otra. Y todas llegan a un vértice. Eso es número de diagonales por vértice. Pero existe diagonales, todas las que tú puedas representar dentro de la figura. Y estas serían ahí sí está permitido que el otro segmento que se trace corte a la figura, inclusive, como en este caso, esta diagonal la ha cortado en 2 puntos. Aquí en el cuadrilátero solo se corta en un punto. Pero, por ejemplo, en un pentágono se va a cortar en 1, 2, 3, 4, 5, muchos puntos de intersección. Y no es decir algo de un hexágono, o de pronto en un eneágono. Un eneágono es que es una figura que tiene n lados, ¿no? Muchos lados. Entonces están las diagonales por vértice y todas las diagonales. ¿Listo? Ahora, miremos, por ejemplo, diagonales por vértice en el triángulo, ninguna. En el cuadrilátero, una. En el pentágono podemos definir 2. Si no importa de qué vértice las traces, vas a poder definir 2 diagonales por vértice. En el hexágono podemos definir 3. Ahora, cuando es un eneágono, ¿sí? Cuando es un eneágono, una figura, por ejemplo, en García aquí no la podemos representar. ¿Sí? Una figura con muchos lados. Aquí ya van 3 lados, 4 lados, este no me quedó bien aquí representado. A ver si lo puedo borrar acá. Ya lo vamos a hacer bien. Entonces tenemos un lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, ¿cierto? 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, 9,
8 lados, 9 lados, 10 lados, 11 lados. Aquí me quedó incompleta la figura. Eso la arreglamos. Por ejemplo, tiene 11 lados, ¿sí? ¿Cuántas diagonales podemos definir que nacen por su vértice? Entonces, como n es 11, esa la representamos como d, ay, perdón, este no es para escribir. Ay, que se me hizo el lápiz. Bueno, aquí sería diagonales por vértice. N serían 11. 11 menos 3 nos darían 8. Quiere decir que vamos a obtener 8 diagonales por vértice. Entonces, si quieren, ustedes pueden hacer el ejercicio en su casa. Trace un polígono, ¿sí? En este caso sería un polígono irregular. A pesar de que es de esta forma, usted traza diagonales de ese polígono, en este caso de 11 lados, va usted a obtener 8 diagonales que tienen su origen en el vértice. Ahora, otra situación diferente, ¿sí? Otra situación diferente es cuando hablamos de todas las diagonales, ¿sí? Sin importar cuántas veces usted las corte dentro de la figura. Usted la puede cortar muchas veces. Entonces, ahí ya vamos a cambiar la definición de nuestra fórmula. Ah, mire, se me olvidó hablarles. Números de triángulos, que ahorita abordamos esta parte. El número de triángulos que se pueden encontrar dentro de una figura. Por ejemplo, en un triángulo encontramos un triángulo, pero por ejemplo aquí en el cuadrilátero encontramos ¿qué? 2 triángulos. En el pentágono vamos a encontrar 3. 1, 2, 3 triángulos. En el hexágono iremos a encontrar 1, 2, 3, 4 triángulos. Y en el eneágono, que como les he dicho anteriormente, nos habla de muchos lados. Sencillamente usted escribe los números de lados menos 2 y ahí va a encontrar la cantidad de triángulos. Por ejemplo, en esta figura que tenía 11 lados, sería 11 menos 2, 9. Quiere decir que lograríamos definir 9 triángulos. Si alguien está haciendo el ejercicio, fantástico. Encontraríamos 9 triángulos. Ahora, trazar la cantidad total de diagonales. La cantidad total de diagonales. Todas las diagonales posibles uniendo sus vértices. Entonces aquí, cuando es en un triángulo, no es posible. No se va a encontrar una DT, que es diagonales totales. Diagonal DT significa diagonales totales. NT, número de triángulos. Y DB, diagonales por vértice. Entonces, cuando en esta figura, por ejemplo, en el triángulo es imposible encontrar diagonales totales. En el cuadrilátero encontraremos 2 diagonales totales. En el pentágono, ¿sí? Encontraremos 5 diagonales totales. Quiere decir la cantidad de rectas que uniendo los vértices que puedo encontrar. En el hexágono encontraremos 9 diagonales totales. Es algo importante tener esta referencia, porque para el eneágono, para una figura, por ejemplo, de 11 lados, como la que hemos hecho nosotros, sencillamente usted debe utilizar esta fórmula que le dejo aquí resaltada. Espero que esté tomando apuntes de esa fórmula. La fórmula para diagonales totales, cuando es un eneágono que tiene muchos ángulos y por lo tanto muchos lados, es n, abro paréntesis, n menos 3 sobre 2. Quiere decir que para esta figura de 11 lados sería 11 multiplicado por 11 menos 8, menos 3, perdón, que sería 8, ¿sí? 11 por 8, 88, dividido en 2, sería 44 diagonales totales que podríamos nosotros identificar dentro de esta figura. Mis queridos estudiantes, dime. ¿El total de diagonales solo aplica a todas las diagonales o al número de diagonales por un vértice? Ah, listo. Incluye las diagonales que nacen del vértice. Por ejemplo, en esta, aquí, por ejemplo, solo definí diagonal por vértice. Pero yo hubiera querido diagonal total, hubiera tenido que marcar de este punto hasta este. Yo puedo definir
Cuando yo hablo de diagonales totales, incluye la diagonal por vértice. ¿Alguna otra Ok, pero pregunta? entonces el Dime. total de diagonales para las dos, ¿sí? ¿Cómo? El total de diagonales es para ambas, para el de diagonales por un vértice y todas las diagonales. Sí, el total, cuando se habla de total de diagonales, incluye la diagonal definida cuando se nombra diagonal por vértice. Ah, bueno, pues, gracias. Listo. No, tranquila. ¿Algo más, chicos? ¿Cómo vamos? Esto es como más chévere que estar aquí presencial, me imagino. Yo no quiero saber cómo están recibiendo ustedes la clase. Pues aquí, sabroso. Aquí en el patio, estoy al lado de la cafetería, un sol sabrosísimo, un clima delicioso. Bueno, ustedes, yo no sé, alguno, como los memes que me compartieron, comiendo arroz ahí mientras está viendo el tutorial, otros viendo otras cosas en internet. Pero bien, chicos, la intención es ser conscientes de que no estamos en vacaciones, que estamos estudiando. Se nos presentó esta novedad geométricamente hablando porque es un impacto geométrico, aunque ustedes no lo crean. Ahorita el COVID, esta enfermedad nos puede hacer pensar también geométricamente. Hay algo que se llama una sucesión geométrica. Y la sucesión geométrica es lo que está sucediendo con los números de casos que se están viendo en nuestro país. Así como existe esta fórmula para diagonales totales, según las estadísticas a nivel mundial, el impacto de esta enfermedad debería ser que cada 6 días desde el primer caso, el primer caso fue el 6 de marzo, 6 días debería haber sido el 9 de marzo, para el 9 de marzo debería existir el segundo caso. Y cada 6 días, 5 días se debería ir duplicando la cantidad de casos anteriores. Pero ya nos hemos salido del dato exacto. Hoy ya estamos como si, mejor dicho, hubiéramos empezado con unos 10 casos el primer día. Entonces, por eso es que el gobierno ha tomado, gracias a la geometría, gracias a las matemáticas, estas decisiones. Uno dice, pero profe, ¿eso qué tiene que ver con la geometría? Es un impacto geométrico, es un impacto geográfico. Entonces, para que nos demos cuenta que la matemática, así tú no lo quieras, está involucrada hasta en una pandemia. Hasta en una pandemia la encuentras. Bueno, esto de ángulos ya lo habíamos abordado, que fue la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Ahora vamos a hablar sobre la suma de los ángulos interiores, pero no de un triángulo, pues partiendo del triángulo, vamos a abordar la suma de los ángulos interiores, pero en este caso en un polígono. Entonces, la suma de los ángulos interiores en un triángulo es igual a 180. Ya eso lo habíamos definido en clase. Por lo tanto, para un pentágono sería 360, porque sería la cantidad de triángulos que usted lograría definir. Sería la cantidad de triángulos. Entonces aquí tendría un triángulo, otro triángulo, otro triángulo. Entonces aquí ya sería, de acuerdo, sería 360, porque sería el número de triángulos que va a obtener y el número de lados. Esto sería un cuadrilátero. Para un pentágono, la suma de los ángulos interiores es de 540. Es de 540. Entonces aquí, ¿por qué 540? 180, ¿cierto? Por 3. 180 por 3. Para el hexágono, 720. Y para conocer la suma de los ángulos interiores de un eneágono, un polígono de n lados, sencillamente se puede definir con el número de sus lados. Por ejemplo, aquí puedes poner 7. Aquí sería 7 menos 2, sería para obtener el número de triángulos, sería 5 triángulos. Si aquí, por ejemplo, fuera una figura de 7 lados, o de 8 lados, un octágono de 8 lados, sería aquí el número de triángulo 8 menos 2, serían 6 triángulos. Y la medida de la suma de sus ángulos
¿sí? Aquí dice ángulos, sería 300, sería de acuerdo a la cantidad de triángulos. Entonces aquí serían 5 y cada uno de 180 tendrías que multiplicar 180 grados, que es lo que mide la suma de los ángulos interiores de un triángulo, por 5, y ahí tendrías la definición para la suma de los ángulos interiores. Bueno, claro, acá tienes que tener los lados. Recuerden que aquí se obtiene es por el número de lados para poder definir la amplitud, la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Pues mis queridos, pues esto fue así como a grandes rasgos nuestra primera parte. Ya vamos a desconectar un momento, me voy a demorar más o menos por ahí unos 3 minuticos mientras guardo el video. Este video se los voy a cargar a YouTube para que ustedes también lo tengan ahí como un recurso alternativo, ¿no? Para aquellos estudiantes que de pronto por alguna razón ingresaron a la clase y tuvieron que atender algún asunto de último momento. Ya nos volvemos a conectar en unos minuticos, 3 minuticos y continuamos.